Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Hola, un cordial saludo. Estamos nuevamente en nuestro programa Diálogos de Ciudad, acá en la emisora 4 frecuencias. Nos acompaña nuevamente el señor Giovanni Tavares. Queremos enviar primero un saludo a todo nuestro equipo de trabajo, nuestra directora general Elizabeth Acosta, Wilmer Santeliz, Joana Nieve, Juan Pablo Frailes y quien les habla, Marlon Carmona. Hoy vamos a continuar con don Giovanni, como lo venía diciendo. Un cordial saludo, don Giovanni, ¿cómo está? Bienvenido. Marlon, un cordial saludo para ti y para todos los que trabajan en este maravilloso equipo de trabajo. Habíamos estado, don Giovanni, los programas anteriores hablando un poquito de su experiencia y recorrido como líder comunal, de las experiencias que ha tenido. Quisiéramos saber esta vez, o que usted nos cuente un poco acerca del contexto histórico en el que tiene surgimiento este movimiento, las acciones comunales. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el comienzo, don Giovanni? Bueno, Marlon, excelente pregunta, porque la mayoría de los comunales consideramos que el movimiento comunal es exclusivo de Colombia, y no, resulta que el movimiento comunal es a nivel mundial y nace, según algunos historiadores, en Inglaterra, por ahí en los años 1840, posterior a la revolución industrial que hubo en Europa. Siglo XIX. Imagínense, por allá en esa parte. Es una parte de la historia que la mayoría de los comunales no conocemos, y por eso es tan importante la pregunta. Y surge en Inglaterra, donde se crean unas casas que albergaban familias que llegaban a Londres, y allí esas familias completas, digamos, las albergaban en unas casas donde atendían obviamente a los niños, a las madres, a los padres, a toda la familia completa, y ahí fue donde históricamente se dan como los primeros pinitos del movimiento comunal a nivel mundial. Incluso pues se habla que por allá en 1886 en Estados Unidos también sucedió algo similar. O sea, mire, seguimos en el siglo XIX y con dos grandes potencias mundiales, que allí surge el movimiento comunal a nivel mundial. Obviamente esto se expande por todo el mundo. Por allá en 1954 la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por primera vez en una de sus asambleas nombra dos palabras que son primordiales para nuestro movimiento, que es el desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario. Entonces, que eso lo explicaremos en un próximo programa. ¿Qué quiere decir eso de desarrollo comunitario? Interesante, don Giovanni, porque bueno, me quedan dos ideas de este primer aporte, y es, lo primero es que nace el movimiento como una iniciativa para albergar a las personas que tienen pues como dificultades, ¿sí? Lo segundo, que se convierte en un movimiento mundial, ¿sí? Es algo que nace en un país, en Inglaterra, tiene también un movimiento en Estados Unidos, pero oficialmente en el siglo pasado se estatuye en una organización como las Naciones Unidas, con la relevancia que tienen todos los demás países, el hecho de que sea algo propio, alguna iniciativa de ellos que se quiere hacer, albergar a los demás, cuidar, propender por el desarrollo, ¿sí? El crecimiento social, urbanístico, con todo lo que eso trae. De hecho, en esa Asamblea de las Naciones Unidas se da como ejemplo lo que estaba sucediendo en Inglaterra, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, sí, donde las mismas comunidades se organizaron y comenzaron a reconstruir ese país. Por eso que en 1954 las Naciones Unidas declara el desarrollo comunitario como una de las grandes alternativas a nivel mundial, ¿cierto?, para que los países subdesarrollados sobre todo avanzaran, valga la redundancia, en su desarrollo integral. Que por ejemplo estos países, si nos fijamos en ellos, que hoy son potencias mundiales, entre las principales,
y si estos mismos países adoptan la postura de un desarrollo comunal, ¿sí? De un estar al cuidado y a la labor con el otro, y tienen este crecimiento, es como que una motivación extra para nosotros acá de ver que sí es algo viable, es un camino viable y es el camino además que dirige o que conlleva a que un país crezca, que siga en su producción. Totalmente de acuerdo, y el ejemplo lo tenemos con esas dos potencias, y ahí entraría una tercera potencia que es Alemania. Alemania también toma ese modelo post Segunda Guerra Mundial y ya hoy conocemos el alcance que hoy tienen los alemanes a nivel mundial. Que además entonces también surge ya el hecho de que son países muy lastimados. Alemania, tras las guerras mundiales, podemos decir que fue el país más lastimado del mundo. Lo mismo Inglaterra en su momento y Estados Unidos también, países que Estados Unidos, de acuerdo al caso que nos cuentas de Giovanni, 30 años antes tuvo su guerra civil. Es un país que está supremamente devastado, no tiene gente, y aún así por medio de estas acciones logran salir adelante, sobreponerse a la calamidad que les toca vivir y además ser países vanguardias en el mundo, o sea que es algo muy efectivo. Está comprobado, Omar, está comprobado que el trabajo comunitario es la base fundamental del desarrollo en cualquier país. Que es la única manera, don Giovanni, pienso, en que se conocen a cabalidad y de primera mano las necesidades que surgen. Solamente desde la base de la sociedad, desde el trabajo en común, podemos reconocer qué es lo que nos hace falta como sociedad, porque a partir de ahí hacia arriba en los estratos sociales las problemáticas son otras. ¿Sí? En las grandes élites no se conocen bien a fondo las necesidades básicas y primarias de una sociedad, de una comunidad, que es lo que se saca a relucir y con lo que se trabaja en las acciones comunales. Correcto, sí. Te reitero, el desarrollo de estas grandes potencias mundiales en su gran mayoría se basó en el trabajo comunitario, en el trabajo colaborativo, en lo que ahorita cuando lleguemos a esa historia de Colombia llamamos de otra forma diferente. Don Giovanni, muchas gracias por el aporte. Quisiéramos saber también un poco entonces cómo se traslada este proceso o cómo llega este proceso a Colombia, cómo se origina. Bueno, Marlon, digamos que el movimiento comunal en Colombia viene casi desde la era precolombina, pues desde la época precolombina, donde los mismos indígenas, por medio de las mingas, el trabajo colaborativo, ellos sin saber qué era ese asunto, promovieron el trabajo comunitario. Ellos se unían y hacían su labor entre ellos mismos para avanzar en ciertas cosas que tenían que avanzar, los caminos, los mismos acueductos que en esa época ellos construían, la misma construcción de sus viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que también después de el inicio de 1900, ¿cierto? El inicio del siglo XIX, comienza a surgir en Colombia una palabra que nosotros los comunales utilizamos mucho, que son los convites. Los convites es que varios vecinos se unen y trabajan de la mano para suplir algunas necesidades insatisfechas, ¿cierto? Entonces recordemos y retomemos que por ahí en 1954 las Naciones Unidas en una de sus asambleas, en una de sus reuniones, utilizan por primera vez el desarrollo comunitario. Entonces eso llega a Colombia y por allá en el año de 1955 los profesores Camilo Torres y Orlando Fals Borda, profesores de la Universidad Nacional, de Trabajo Social de la Universidad Nacional, comienzan a analizar qué es eso, qué es lo que está diciendo las Naciones Unidas, y comienzan a aplicarlo en el territorio de una forma diferente. Y es de ahí que, por ejemplo, el profesor Orlando Fals, por allá en la vereda Saucio de Boyacá,
crea la primer junta, la que consideramos es la primer junta de acción comunal en ¿En Colombia. qué año, don Giovanni, más o menos? Por allá en 1955, 1956. ¿Y cómo se considera que se crea? Cuando ellos comienzan a construir la primera escuelita. Y fue una escuela que se construyó desde lo comunal, desde la necesidad de las familias de tener a sus hijos. ¿Y quién más que un profesor para impulsar la construcción de esa escuelita, 2, 3 salones? Y qué mejor lugar que un colegio para empezar también, don Giovanni, ¿sí? Que es donde nos educamos, nos formamos, crecemos. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que esa es la historia inicial del movimiento comunal en Colombia, ¿cierto? Y que surge a partir de, o que es impulsado más bien, porque recordad que eso viene muchísimos años atrás, pero aquí lo impulsaron 2 profesores de la Universidad Nacional, Camilo Torres y Orlando Fasbora. Es como si tuviéramos 2 caminos que dirigieron hacia lo mismo, lo que nos cuenta de las comunidades precolombinas, que ya habían entendido ellos también que era necesario el trabajo en común, el trabajo en grupo por las necesidades que les atañen a todos y así poder crecer en su propio desarrollo. Y el otro, el que nos viene de Occidente, ¿sí? El que nos viene de las luchas, de las peripecias que los países occidentales tienen. Se conforman las Naciones Unidas y por esas mismas fechas se establece aquí el primer trabajo comunal, con lo que nos cuenta don Giovanni de la formación de la escuela. Es como si este mismo proceso llegara a nosotros por 2 vías y que de alguna manera entonces lo tenemos en nosotros, hace parte de nuestro gen, de nuestro acervo, el trabajar con el otro y por el otro en el crecimiento de la comunidad. Total, y es una tradición que lleva siglos y que no se ha perdido, ¿cierto? O sea, nuestros ancestros trabajaron por abrir caminos, nuestros ancestros trabajaron por los acueductos, los alcantarillados, por esas necesidades básicas insatisfechas, por ayudarle a construir la vivienda al que no la tenía. Hoy en día todavía seguimos con esa idea, seguimos con ese gran ejemplo que nos dieron nuestros ancestros. Y ojo, ese movimiento, como lo decíamos anteriormente, fue a nivel mundial, pero Latinoamérica también lo acogió Venezuela, lo acogió Perú, lo acogió Brasil, lo acogió Chile, y hoy todavía ese movimiento comunal en Latinoamérica persiste. No, maravilloso, don Giovanni, la verdad es un tema que tiene tanta tela por cortar que siento que me quedan todavía muchas preguntas por hacer, pero lo podemos hacer en un siguiente programa, don Giovanni, irlo conversando con calma, que nuestros radioescuchas tengan conocimiento de ello. Yo le quiero dar las gracias a nuestro equipo de trabajo por venir, por acompañarnos, y espero pues que podamos seguir contando con usted en esta plática, en esta charla tan amena, don Giovanni. No, Marlon, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo y obviamente a nuestros radioescuchas. Hasta luego.